Bueno chicos, continuando donde nos quedamos la clase pasada, habíamos revisado la importancia de la bioquímica en las ciencias de la salud. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son las propiedades de los seres vivos. Entre las propiedades de los seres vivos tenemos el crecimiento. Todos los seres vivos tienden a crecer y desarrollarse, ¿verdad? Los seres vivos tienen movimiento. Los seres vivos poseen un metabolismo, es decir, una serie de procesos químicos que va a llevar a cabo su organismo. Tiene una respuesta a estímulos. ¿A qué nos referimos con respuesta a estímulos? A que si ustedes tocan a un ser vivo, pues este lo va a sentir. Si tiene modificaciones en el ambiente, por ejemplo, cambios de temperatura, cambios de pH, si hay un contacto físico como cuando ustedes les ponen una inyección o algo, tienen una respuesta, o sea, su organismo responde a este estímulo. Y por último son autorreplicantes, es decir, que ellos tienden a reproducirse. Los organismos, todos los seres vivos se van a reproducir. Y aquí es donde entramos en una pequeña batalla, ¿verdad? De saber entonces, en el caso de algunos organismos, pues si están vivos o no están vivos. Entonces, ¿qué es la vida? Bueno, para empezar tenemos que especificar, ¿verdad? En el caso de la célula, vamos a empezar desde lo más chiquito a lo más grande. La célula es la unidad fundamental de organización y funcionamiento de la vida. Todos los seres vivos estamos hechos a base de células. Hay organismos que son unicelulares, es decir, lo más pequeñito para poderse considerar vivo, pues tienen que ser una célula. La vida necesita información biológica. Necesitamos los ácidos nucleicos. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque son necesarios para su organización, funcionamiento y replicación. Ya dijimos que si ahí está la información genética de todo, entonces ahí va a estar también la información necesaria para la organización, para que ese organismo pueda funcionar correctamente y para su replicación. Esta información es una información muy estructurada, ¿verdad? Tiene secuencia de genes que van a codificar para proteínas y estas proteínas van a tener distintas funciones, muchísimas. La vida no es estática, siempre nos estamos adaptando y evolucionando. Todos los organismos vivos tendemos hacia la evolución. Sin embargo, todas las formas de vida tienen un origen común, que ustedes ya deben de saber, ¿verdad? El caldo primigenio, en la antigüedad, allá cuando la Tierra se estaba formando, un caldo empezó con estos primeros microorganismos. Hay muchas teorías de cómo empezó, unos dicen que se empezaron a desarrollar primero unas células procariotas, otros dicen que lo que empezó fue el ARN, otros dicen que son ciertas moléculas, etcétera. Hay muchas, pero todas coinciden en que en ese momento empezó la vida y que ese es nuestro origen común. Haya sido como haya sido. Que si fue por esos cambios de estos microorganismos o si fue por un meteorito que llegó y empezó con la vida y todo ya transportado esos servicios, pero al menos la vida aquí en la Tierra tiene un origen común. Es una unidad dentro de la diversidad, o sea, a pesar de todos tan diversos, todos somos parte de lo mismo, todos nos componemos de las mismas clases de moléculas biológicas. Esas las vamos a revisar un poquito más adelante. Funcionamos de manera semejante. ¿A qué nos referimos? Bueno, que se ha visto que en el caso de organismos superiores, por ejemplo, tenemos proteínas que funcionan de una manera muy similar entre nosotros. Si bien el código no es el mismo, es decir, la secuencia que codifica para esas proteínas
no es igual en los organismos, es parecida y tienen una función similar a estas proteínas. Entonces funcionamos de una manera semejante. Todos los seres respondemos a las mismas leyes físicas y químicas que rigen el universo. No nos podemos brincar a estas leyes, ¿verdad? Todos funcionamos de la misma manera. La vida es compleja, cierto, pero también es dinámica. La vida se organiza y se va a mantener a sí misma. ¿Por qué? Porque tendemos a la replicación. Y existe una organización jerárquica de la vida. Esta necesita el aporte de energía y de materia, y esto nos va a llevar a un metabolismo y a una homeostasis. Estos términos los vamos a revisar ahorita. Primero quiero continuar con esto de la organización jerárquica. Hay diferentes niveles de organización de la materia, desde los átomos hasta órganos y sistemas. Y esto se conoce como la organización jerárquica de organismos multicelulares. Ahí es donde entramos nosotros. Y podemos ver aquí, si nos vamos de lo más chiquito a lo más grande, o de lo más grande a lo más pequeño, no importa, todo tiene una organización jerárquica. Es decir, todos estamos constituidos por átomos, todos tenemos moléculas de ADN en los organismos multicelulares. Que no se les olvide que estamos hablando de multicelulares. Todos estamos compuestos por ADN, o nuestro ADN contiene la información genética que nos va a ayudar a formarnos. Todas nuestras células contienen organulos, y los organulos pues son parte de las células de distintos lados, ¿verdad? Del cuello, de los riñones, del hígado, del corazón, de todo. Tenemos nuestras células, que dijimos que es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Estas células se van a unir para formar estructuras, es decir, van a formar un tejido. En este caso, pues estamos hablando de un tejido hepático. ¿Por qué? Porque este cúmulo de tejidos, estos tejidos que se van a ir uniendo también, se van a juntar para hacer una estructura más grande, pues nos van a dar un órgano, que este órgano sería el hígado como tal. Y este hígado va a ser uno de muchos órganos que van a formar sistemas. En este caso, el sistema digestivo, ¿verdad? Pero tenemos el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema óseo, etc. Todos los demás sistemas. Entonces, todo este conjunto de sistemas que se organizan también, van a dar como tal al organismo completo. En este caso, estamos hablando de un ser humano. Entonces, hasta aquí, ¿les queda claro? Espero que sí. Estos átomos que mencionamos, pues está formado de distintos elementos. Y en los elementos, o más bien, sí, todos los átomos están formados de elementos. Los átomos son las unidades más pequeñas. Y estos elementos o átomos van a formar la materia. Es decir, cuando estábamos hablando aquí de átomo, si nos fijamos aquí en la imagen, nos menciona un átomo de carbono. ¿Ya? Es un ejemplo, un átomo de carbono. Pero este carbono sería el elemento. El átomo y el elemento vienen siendo, podemos decir que lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque pues los distintos elementos nos va a dar distintos átomos. Y todos ellos van a formar la materia, que es ahora sí que la forma básica de la materia, pues vendría siendo el átomo. Y el conjunto de átomos pues nos va a dar también materia diferente. Los átomos están formados por protones, electrones y neutrones, ¿sí? Y estos, a su vez, nos van a ir dando distintas informaciones, distintas moléculas al momento de combinarse. Cuando los átomos se combinan, pues nos va a dar moléculas. En el caso de los neutrones y los protones, pues estos los podemos encontrar
en el núcleo y también tienen masa. Los protones y los neutrones tienen su masa y va a variar en el número que tenga. Se van a llamar isótopos, ¿verdad? En los electrones se van a discurrir o discurren en las capas de electrones. Es decir, nos va a decir qué tantos electrones va a tener nuestro átomo, dependiendo obviamente de qué átomo estemos hablando. Y esto va a formar las capas de electrones. En la capa más externa se le va a llamar capa de valencia. Todo esto lo vamos a ver con calma más adelante. Nada más ahorita es como para que vean de qué estamos formados. Decíamos que cuando se combinan estos átomos va a formar moléculas. Y estas se van a mantener unidas por distintas uniones químicas. Cuando se unen dos o más diferentes elementos nos va a dar un compuesto. Estas uniones químicas pueden ser covalentes o iónicas. Esto también lo vamos a revisar ahorita. Y estas uniones también se pueden romper y formar de nuevo gracias a diferentes reacciones químicas. En las uniones químicas covalentes van a compartir electrones, estas moléculas. No se les olvide en qué vamos, Y las iónicas van a transferir electrones para formar o para tratar de formar el octeto en las capas de valencia. Todo esto lo vamos a revisar con calma. Nada más vayan tomando sus notas para que cuando lleguemos a esa parte pues sepan de qué estamos hablando. ¿Va? Aquí se me movió un poquito esto, pero es la definición de salud de la OMS. ¿Qué dice? La salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo, no solamente la ausencia de la enfermedad. Esto lo dijo la OMS en el 2019. Esto apréndanselo bien ustedes, se lo deben de saber muy, muy bien. Nota aquí, pónganle nota. Sin embargo, cuando hablamos desde el punto de vista del bioquímico, la enfermedad puede ser entendida como una alteración en los procesos que se van a realizar dentro de todos los organismos. Y estas alteraciones pueden producir la muerte de este mismo organismo. Aquí tenemos, ahora sí que las mayores causas de enfermedades, entre las que se van a encontrar los agentes físicos, como un trauma mecánico, ¿verdad? Una electrocución, radiación, cambios en la presión atmosférica, etc. Agentes químicos, agentes biológicos, etc. Acá tenemos los desórdenes genéticos, que ya después los van a ir revisando un poquito. Y vámonos un poquito a conceptos generales. La célula dijimos que es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Existen dos tipos principales de células, las células procariotas y las células eucariotas. En las células eucariotas son sistemas más evolucionados que las procariotas. Este sistema general de clasificación responde a la existencia o no de un núcleo delimitado por membranas. Es decir, en español, si tiene núcleo y está delimitado por membranas, es eucariota, y si no tiene núcleo, es una procariota. No vamos a hablar del tamaño ni nada, porque pues obviamente si son más complejos tienden a ser más grandes. Las células eucariotas son más grandes que las células procariotas. Y aquí vamos a hacer esta visualización.
Por aquí voy a tomar el zoom y lo vamos a hacer. Tenemos una mano de alguno de ustedes. Entonces tomamos aquí un trozo de tejido y podemos ver las diferentes capas que van a estar. En la parte superior pues tenemos células muertas o la piel muerta. Después tenemos las células de la epidermis, la lámina basal y sigue hasta el tejido conectivo. Si nos vamos y hacemos otro pequeño zoom, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí está el zoom que estamos haciendo. Podemos ver nuestras células juntitas. Ya aquí nos está mostrando que hay ciertas uniones. ¿Qué serán esas uniones? Bueno, vamos a hacer otro zoom aquí para ver las uniones de qué estamos hablando. Pues aquí tenemos proteínas de adhesión, es decir, esas proteínas nos sirven para que las células puedan comunicarse entre sí. Además, las células tienen que estar fijadas, ¿verdad?, a la siguiente capa. Y tenemos proteínas del citoesqueleto, es decir, esas proteínas que nos van a dar estructura, nos van a dar forma, para que las células también puedan estar unidas entre las diferentes capas, que también están hechas, ahora sí que de más compuestos, que los vamos a ir revisando poco a poco. Esto va a permitir que las células tengan una comunicación entre ellas y es muy importante porque va a servir para muchas cosas. Entonces, esta es la teoría unificadora, teoría celular unificadora, que nos dice que todo está formado a partir de células. Y los organismos más complejos pues somos organismos multicelulares y dependen de la acción coordinada de las células que los van a componer, que era lo que hemos platicado, las cuales suelen estar organizadas en órganos y tejidos. Tenemos el crecimiento y desarrollo, que ya hemos dicho que era parte de la vida o de los seres vivos. Todos los organismos crecen, aumentan de tamaño en el número de células o de ambos, ya sea el tamaño y número de células. Las bacterias duplican su tamaño antes de dividirse. El desarrollo se da por los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. El ser vivo completo se va a iniciar como un óvulo fecundado. Ese es nuestro inicio. Todos los organismos tienen un metabolismo. Todas las reacciones químicas de la célula que permiten su crecimiento, conservación y reparación son parte del metabolismo. Y en el metabolismo vamos a encontrar dos diferentes partes, o dividido en dos partes. Una es el anabolismo, que se encarga de transformar sustancias sencillas en sustancias complejas, como el almacenamiento de energía, producción de diferentes materiales celulares y el crecimiento. Y luego tenemos el catabolismo, que es el desdoblamiento de sustancias complejas con liberación de energía. Muy sencillo esto, quiero que se lo aprendan muy bien. El anabolismo, ¿que ¿a qué le suena anabolismo? Piensen, ¿no le suena como anabólicos? Bueno, pues tiene que ver con eso. Anabólicos, los anabólicos son para que los que van al gimnasio se pongan musculosos, desarrollen músculo, ¿sí? El anabolismo de eso trata, de transformar sustancias pequeñas que ustedes ya comieron, ya están en su organismo, todos esos nutrientes, todas las moléculas, y esas convertirlas en algo más, ¿ah? Convertirlas en músculo, en piel, en cabello, en hacerlo grande. Esas pequeñas moléculas de las que habíamos estado hablando acá, ¿sí? Esas pequeñas moléculas que ustedes ya tienen, bueno, ahora tenemos que hacerlas grandes, porque son muy pequeñitas, tenemos que convertirlas en tejido, hasta que llegue a ser una mano, ¿sí? Entonces, de lo pequeño hacemos lo grande. Y el catabolismo, pues es al revés. Es el desdoblamiento, es el destruir estos tejidos tan grandes que ustedes se comen cuando van y comen tacos, ¿sí? O cuando van y comen pizza.
pasarlo a algo pequeñito, hacerlo chiquito, hacerlo moléculas otra vez. ¿Cómo se hace? Pues por medio de la digestión, ¿verdad? Ustedes se comen algo y es esa vaca que se comieron en una hamburguesa, la van a tener que separar en compuestos, en proteínas, en lípidos, en todo. Entonces, todas estas moléculas pequeñitas, después las van a volver a hacer grandes. Aquí es un juego entre estas dos, el metabolismo. ¿Eh? Esa carne de vaca que se comieron, pues la van a hacer carne de ustedes, carne de humano. Van a cambiar todos estos compuestos, todas estas proteínas y las van a hacer suyas. ¿Ah? Ese es como un ejemplo muy práctico, muy burdo, pues, pero es para que lo entiendan cómo va el anabolismo y el catabolismo. ¿Sí? Y tenemos aquí la parte de la homeostasis, que era la palabra que habíamos visto. ¿Se acuerdan de qué era la homeostasis? Pues no, porque no lo hemos explicado, apenas lo vamos a decir, pero si la vieron. Vamos a hablar un poquito, a ver. Walter Bradford Cannon, un fisiólogo estadounidense en el 32, definió el concepto de homeostasis como la tendencia general de todo organismo a restablecer su equilibrio interno cada vez que éste es perturbado. Es decir, la homeostasis es volver a estar equilibrado, a estar zen, a estar con los chakras alineados, todo esto, o sea, estar bien, pues, equilibrado internamente. Claro que aquí lo vamos a ver a nivel de metabolismo. Pero todos los organismos tienden a la homeostasis. Todos quieren estar equilibrados. Ustedes cuando tienen calor, sudan. ¿Por qué? Porque es la forma de volver a la homeostasis, de que esté equilibrado su temperatura. Cuando tienen frío, pues empiezan a temblar para generar calor. ¿Por qué? Porque tienen a la homeostasis. ¿Sí les queda claro? Espero que sí. Y hay diferentes sistemas de regulación. Acuérdense de estos. Son la regulación de gases respiratorios, la osmorregulación, la termorregulación, las rutas metabólicas. Y esto se va a dar gracias a la acción de todas las biomoléculas del organismo. Otra de las propiedades de los seres vivos es la irritabilidad, que dijimos que era el responder a estímulos o la respuesta a estímulos. Estos pueden ser cambios físicos o químicos del medio ambiente, tanto internos a ustedes como externos. Por ejemplo, luz, en la luz la intensidad, el cambio de color, dirección, duración de los ciclos de luz y oscuridad, que después vamos a revisar eso del ciclo circadiano, está muy interesante, para que se pongan a leer un poquito de eso, les va a gustar. Sobre todo efectos de las alteraciones del ciclo circadiano en estudiantes de medicina, para que vean todos los que quieren andarse desvelando, nomás porque sí. Cambios de presión, de temperatura, composición química del suelo, del agua, del aire circundante. Y aquí tenemos estas plantitas. No sé cómo les llegan a ustedes, pero en mi pueblo les decíamos sierritas. Entonces ustedes tocan esta planta y cuando la tocan, todas las hojitas se empiezan a cerrar, ¿verdad? Como un medio de protección. Es una respuesta a estímulos que tiene este organismo, ¿verdad? Y tenemos también la reproducción y herencia, que esto es la esencia misma de la vida. Esto es la esencia. Para eso existimos los organismos, visto desde un punto de vista biológico. No quiero aquí entrar en discusiones de que la elección de cada quien, pero desde un punto de vista biológico, esta es la esencia de la vida. Todas las células se van a reproducir y todos los organismos ya complejos, completos, tendemos a la reproducción. ¿Por qué? Porque queremos perpetuar la información genética y que pase a la siguiente generación, que sobreviva esa información. Toda la célula proviene de otra célula. Eso no hay duda de esto. Toda la célula va a provenir de otra célula. La reproducción puede ser asexual, es decir, sin que haya una recombinación de este material genético, o sexual, combinando material genético. En el caso de ustedes, pues,
fueron por reproducción sexual, ¿verdad? Se combinó el material genético de su papá y de su mamá para darle paso a ustedes. La mayor parte de los seres vivos van a usar ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, como un soporte físico para su información, pero ya dijimos que también existen otros que van a usar ARN, ¿verdad? Por ejemplo, como los retrovirus. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Espero que no tengan dudas y si tienen dudas, por favor, ya saben, exprésenlas, yo trataré de responderlas lo mejor que pueda para que sea entendible para todos ustedes, ¿va? Entonces, muchísimas gracias, que tengan buen día.